Si eres un atleta de deportes de combate, seguro que en alguna ocasión has tenido que reducir tu peso corporal para entrar en tu categoría de peso. Esta estrategia es conocida como corte de peso dentro del mundillo de los deportes de combate y en su día comenzó a utilizarse para tener una ventaja de envergadura sobre el rival. Sin embargo, hoy día prácticamente todos los luchadores la utilizan, por lo que al final, el día de la competición, ambos peleadores han perdido y han recuperado aproximadamente el mismo peso. Por lo tanto, si eres un peleador actualmente, no debes buscar diferenciarte de tu rival por la envergadura, sino más bien por el rendimiento. Y para conseguir eso, la estrategia del corte de peso debe ser la adecuada, es decir, debe permitirte rendir al máximo durante el Fight Camp y, por supuesto, una vez hecho ese corte de peso y cumplido con la báscula, debe permitirte recuperarte adecuadamente antes del combate para llegar en un punto de rendimiento óptimo, es decir, que el rendimiento no se vea afectado bajo ningún concepto. Para realizar esta pérdida de peso, distinguimos dos fases. La primera sería la fase de pérdida de peso crónica, en la que el atleta va a perder grasa progresivamente mediante un déficit energético que le permita rendir adecuadamente en los entrenamientos, es decir, que no sea excesivamente agresivo. Lo que buscamos es que el atleta llegue a la semana previa al corte de peso en un porcentaje graso lo suficientemente bajo, pero no tan bajo como para perjudicar su rendimiento en estas últimas semanas. La segunda fase sería la pérdida de peso aguda, en la que lo que vamos a buscar va a ser manipular otros componentes corporales, pero que no son tejidos del cuerpo. Es decir, no vamos a perder grasa ni vamos a buscar perder masa muscular en esta fase. Esto va a permitir al atleta perder peso rápidamente para después recuperarlo y además no va a impactar ni su rendimiento ni su salud de forma negativa. De la primera fase ya hablamos en el anterior vídeo. Te recomiendo que vayas a verlo si aún no lo has visto. Hoy vamos a hablar de la segunda fase, conocida como pérdida de peso aguda y a la que comúnmente nos referimos cuando hablamos de corte de peso. Esta fase tiene lugar en los 7 días previos al pesaje y no debería nunca extenderse más en el tiempo. Para conocer la cantidad de peso que el atleta puede o debe perder en esta fase, debemos prestar atención a varios factores. El primero sería el propio deporte. Por ejemplo, los deportes de grappling se verán beneficiados en mayor medida de una diferencia de envergadura que los deportes puramente de striking. En segundo lugar, las características de la competición. Debemos tener claro que no va a ser lo mismo si el atleta va a hacer una sola pelea, como sería por ejemplo el caso de las competiciones de MMA o boxeo profesional, si el atleta va a hacer varias competiciones en el mismo día, como sería el caso de una competición de Jiu-Jitsu, o si realmente se van a hacer varias competiciones pero a lo largo de varios días seguidos, como sería el caso, pues por ejemplo, del boxeo amateur. En tercer lugar, y realmente importante, debemos tener en cuenta el tiempo que va a transcurrir desde que se realiza el pesaje hasta que se hace la competición. En cuarto lugar, también debemos tener en cuenta el propio estilo del atleta, aunque esto no va a ser un factor decisivo, pero puede afectar a la hora de decidir cuál sería el porcentaje de peso a cortar durante esta última semana, puesto que habrá atletas que se beneficien más de realizar un corte de peso un poco más agresivo que otros. Y por último, debemos tener en cuenta la propia respuesta del atleta al corte de peso, ya que no todos los atletas van a responder de la misma forma a las diferentes estrategias que vamos a utilizar. Unos podrán perder más peso utilizando unas estrategias, otros perderán un poco menos y además no todos tendrán la misma tolerancia a todas las estrategias. Para llevar a cabo esta estrategia de pérdida de peso aguda, que como ya he dicho, no debe consistir en la pérdida de grasa, vamos a manipular otros 3 componentes corporales. Espera un momento antes de continuar. Hago una pausa para recordarte que si entras en el link que te estoy dejando en la descripción, podrás suscribirte a mi newsletter y además de recibir un regalo de bienvenida que te va a ayudar mucho con tu rendimiento, recibirás información exclusiva cada semana que va a ayudarte a mejorar como atleta. Estos 3 componentes son la cantidad de residuos que tenemos en el organismo, la cantidad de glucógeno que tenemos almacenada en el hígado y en los músculos y por último el agua corporal. Para manipular cada uno de estos componentes son diferentes estrategias las que podemos utilizar a lo largo de esta semana y debemos evaluar cuáles son las idóneas en función de los factores que hemos mencionado anteriormente y por supuesto lo que debemos tener en cuenta en mayor medida es el tiempo que va a transcurrir desde el pesaje hasta la competición, ya que será lo que va a condicionar si el atleta
puede recuperar de forma adecuada. Estas estrategias son las siguientes. En primer lugar, la dieta baja en residuo y el consumo de alimentos de bajo peso. Consiste en consumir alimentos bajos en fibra durante los días previos al pesaje y además elegir alimentos con bajo peso y alta densidad energética en las horas previas a esto. De esta forma estaremos aportando al organismo la energía que necesita y no contribuiremos a llenar el tracto gastrointestinal de residuos. Por lo tanto, esto nos ayudará a reducir fácilmente el peso. La segunda estrategia sería la dieta baja en carbohidratos combinada con ejercicio. Debemos tener en cuenta que los carbohidratos se almacenan en el organismo en forma de glucógeno y que este glucógeno almacena junto a él moléculas de agua. Por supuesto, es importante comprender que este glucógeno es fundamental durante la temporada y durante el Fight Camp para rendir adecuadamente en los entrenamientos. Sin embargo, en esta última semana podemos beneficiarnos de reducir estos depósitos de glucógeno para perder el peso asociado al propio glucógeno y al agua almacenada junto a él. Eso sí, siempre debemos tener en cuenta que debemos contar con tiempo suficiente para volver a llenar los depósitos de glucógeno antes de la competición, puesto que será fundamental para asegurar el rendimiento durante este. En tercer lugar, la carga y descarga de agua. Es común entre los luchadores realizar una restricción hídrica en las últimas horas previas al pesaje. Es súper importante limitar esta restricción hídrica a las últimas 24 horas antes del pesaje, puesto que si lo prolongamos más en el tiempo podríamos perjudicar el rendimiento o la salud del atleta. Mediante esta estrategia lo que conseguimos es que el atleta ingiera menor cantidad de agua de la que está excretando y por lo tanto provocaremos una reducción del contenido de agua corporal y esto provocará una reducción del peso. Además, realizar una carga de agua previa a esa reducción es bastante común entre los atletas. El único estudio que examina el protocolo de realización de esta carga de agua ha indicado resultados bastante positivos. Además, parece mostrar que es algo seguro tanto para la salud como para el rendimiento. Por lo que realizar en combinación esta estrategia de carga y descarga de agua puede ser una estrategia realmente útil para la semana del pesaje. La cuarta estrategia sería la manipulación del sodio. Debemos saber que el sodio es un mineral que contribuye en numerosos procesos en nuestro organismo y uno de estos procesos es el de mantener un correcto estado de hidratación. El sodio es un mineral osmóticamente activo y retiene agua junto a él para mantener precisamente ese estado de hidratación del que hablábamos. Esto lo convierte en un mineral realmente importante en nuestro día a día, en contra de lo que muchos piensan. Sin embargo, en los días previos al pesaje podemos vernos beneficiados de reducir su consumo, puesto que esto favorecerá la pérdida de líquidos y por tanto la pérdida de peso asociada a estos líquidos. En quinto lugar tenemos la sudoración. La sudoración es un método muy utilizado por los atletas para perder peso en las horas previas al pesaje. Sin embargo, es uno de los más arriesgados, dado que puede llegar a provocar un golpe de calor o una deshidratación extrema. Aunque puede parecer un método sencillo de aplicar, debido a los riesgos que acabo de mencionar anteriormente, se debe de planificar adecuadamente y se deben tener en cuenta numerosos parámetros. Por ello, es muy conveniente realizarlo bajo la supervisión de un profesional cualificado. Por último, tendríamos los diuréticos y los laxantes, que aunque también son un método utilizado con frecuencia por los atletas, su uso puede suponer un gran riesgo para la salud y para el rendimiento de este. Debemos tener en cuenta que la mayoría de diuréticos están prohibidos por la WADA y que los laxantes solo pueden ser interesantes en determinados momentos puntuales y siempre bajo la supervisión de un profesional médico. Pero en la mayoría de los casos es mejor descartar su uso. Todas estas estrategias pueden resultar muy útiles si se aplican de la manera adecuada, aunque se necesitan ciertos conocimientos para que el rendimiento no solamente no se vea afectado, sino que por supuesto se vea potenciado, que es lo que estamos buscando. La mejor forma de conseguirlo es poniéndose en manos de un profesional de la nutrición especializado en deportes de combate, ya que por supuesto estos deportes tienen muchas particularidades que los hacen diferentes del resto de deportes. Personalmente he de decirte que no trabajo con deportistas que no se preocupen por su rendimiento a medio o largo plazo y que lo único que buscan es dar el peso a toda costa y cueste lo que cueste. Trabajo solamente con deportistas que quieren conseguir el máximo rendimiento,
que se preocupan por ello a medio, largo plazo y que quieren llegar a la competición en el mejor estado posible y, por supuesto, sin morir de hambre en el camino. Si quieres ser uno de estos deportistas, entra en el link que te dejo en la descripción, completa el formulario y vemos si podemos trabajar juntos. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Te lo dejo por aquí. Y si quieres continuar viendo otro vídeo, también lo tienes aquí mismo.